Sucedió por la mañana, cuando María aún preparaba té en su casa de Sevilla. Alguien llamó a la puerta. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Una notificación. Un papel que no contenía nada más que dolor. Lo desplegó, y el tiempo se detuvo. Su esposo ha muerto. Su mano tembló, pero no gritó. Miró hacia un lado. En la sala jugaba su hijo, Diego, un niño pequeño de cabello dorado. Y él aún no sabía que el mundo había cambiado. Que su padre ya no estaba. Ella se sentó frente a él y guardó silencio. El niño sonreía, construía una torre con bloques. Ella levantaba muros dentro de sí para no derrumbarse. Pero el dolor no pide permiso. Una hora después, lo llevaba de la mano y caminaba hacia la iglesia del barrio. No necesitaba explicaciones. No necesitaba palabras. Solo en algún rincón de la memoria ardía una chispa. Corre hacia Dios. El templo estaba vacío. Entró y se detuvo bajo la cruz. Sin lágrimas. Sin oración. Simplemente, estaba de pie. Como un árbol después de la tormenta. Apenas vivo, pero aún en pie. Diego tocó sus dedos. Ella se agachó. Él preguntó: «Mamá, ¿estás triste?» Ella asintió. «¿Papá está con Dios?» Ella volvió a asentir. Y por primera vez susurró: «Sosténos, Señor, porque yo ya no puedo». Los días siguientes parecieron páginas en blanco. La comida no tenía sabor. Las calles estaban sin color. Dejó de contestar llamadas. Pero cada noche abría la Biblia. No para entender. Solo para no perder la cordura. Una noche, en la tercera madrugada, encontró las palabras del Salmo. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Lo leyó una y otra vez. No eran solo palabras, era un hilo al que aún podía aferrarse cuando caía en el vacío. Una mañana salió a la calle. La gente pasaba de largo. Nadie sabía que esa mujer callada con un niño acababa de enterrar la mitad de su mundo. Pero vio a una anciana vecina que no podía cargar su bolsa de compras. Y de repente, sin pensarlo, se acercó y la ayudó. «Gracias, hija. Dios te dará fuerza», susurró la mujer. Esas palabras fueron como un eco del cielo. María regresó a casa y por primera vez sonrió. Apenas, pero sonrió. Al cuarto día después del entierro hizo algo extraño. Encendió una vela y escribió una palabra en un papel. F.E. Lo pegó en el espejo. Porque cada mañana tenía que mirarse a los ojos y recordarse: aún creo. Aunque las manos temblaran. Aunque el dolor no soltara. Una tarde abrió la caja con las cosas de su esposo. Allí había una carta que nunca había leído. En ella decía: «No sé cómo será el futuro. Pero sé que si yo falto, Dios te sostendrá más fuerte de lo que yo jamás podría». Ella lloró. Pero esas lágrimas eran distintas. No solo dolorosas, también purificadoras. Apretó la carta y susurró: «Sosténme, Dios, porque aún creo». La fe no se reconstruye en un día. Pero empieza con el primer amén. No cuando el dolor se va, sino cuando, en medio del dolor, aún no sueltas la mano de Dios. La Biblia dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». Salmo 34 horas y 19 minutos. Ella no solo lo leyó, lo vivió. Y aunque el mundo siguió siendo otro, ella ya no era la misma. No porque dejara de doler, sino porque no se quebró. Cada uno de nosotros tiene un momento en el que quiere simplemente detenerse. No correr, no luchar, no buscar, solo sentarse entre las ruinas y callar. Para Isabel ese momento llegó al quinto día después del funeral. Cuando su hijo Mateo se durmió, cuando el silencio cayó sobre el piso en Granada, cuando las paredes ya no parecían seguras, sino vacías. Se dejó caer en el suelo. La espalda contra la pared fría, las manos sin fuerza. El corazón roto. La mente repetía una y otra vez: «Ya no hay quien te sostenga». Pero justamente en ese silencio, cuando no quedaba nada, algo comenzó a moverse por primera vez. No afuera. Dentro.
Su mano tocó el pecho, como si quisiera comprobar, ¿aún late el corazón? Sí. Latía. Desgarrado, herido, pero vivo. Entonces entendió. El dolor no es el final. El dolor es el comienzo. Empezó a salir cada tarde a dar un pequeño paseo. No porque quisiera, sino porque debía. El mundo a su alrededor era demasiado grande y demasiado indiferente, pero el cielo seguía siendo el mismo. Una vez se detuvo y miró hacia arriba. En el cielo crepuscular brillaban las primeras estrellas. Y de pronto, la memoria sacó de lo profundo una frase que su abuela le había dicho en la infancia. Cuando duela, mira hacia arriba. Donde está el cielo, está la esperanza. No era solo un recuerdo. Era una respuesta. Pequeña, incierta, pero real. Levantó la cabeza. Y ya era un paso. A la mañana siguiente abrió la Biblia no de manera mecánica, sino con búsqueda. Quería hallar algo que fuese como un hilo de salvación. Y encontró. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Esas palabras no quitaron el dolor, pero hicieron algo distinto, le dieron dirección. Como una brújula en medio de un bosque oscuro. No sabía cómo invocar a Dios, pero decidió hablarle de manera simple. Tal como era. Sin palabras correctas. Sin teatro. Sin máscaras. Aquella noche dijo por primera vez en voz alta. Dios, no sé cómo orar. Pero sé que no quiero vivir sin ti. Tengo miedo. Estoy enojada. Estoy rota. Pero si aún me escuchas, sosténme. Solo sosténme. Las palabras no fueron bellas. Pero fueron sinceras. Y eso bastó. Porque un corazón que confía aún en el dolor, es un corazón que Dios nunca abandona. Empezó a hacer pequeñas cosas que antes parecían sin sentido. Escribía cada noche una frase en un cuaderno. Hoy salí de casa. Hoy lloré y me sentí un poco más ligera. Hoy leí un salmo y me pareció que estaba escrito para mí. Esas líneas eran como migas que conducían de regreso a la vida. Las recogía despacio, pero con firmeza. Al 10º día hizo algo inesperado, preparó el pastel favorito de su esposo. No para nadie, para ella misma. Fue un acto de homenaje. Y al mismo tiempo, un paso hacia la recuperación. El sabor recordaba el pasado. Pero el aroma era como un nuevo comienzo. Por primera vez comió sin lágrimas. Y se dijo a sí misma. Sigo aquí. Y aún creo. Un día coincidió en la farmacia con una mujer que también había perdido a un ser querido. Estuvieron unos minutos en silencio, con los medicamentos en las manos. Después la mujer le dijo, ¿sabes? A veces solo necesitas encontrar a alguien que haya caminado un camino parecido. Entonces entiendes que no estás sola. Isabel escribió esas palabras en su cuaderno. Y debajo añadió, no estoy sola. Dios está cerca. Y en algún lugar cercano están también aquellos que son sostenidos por su mano. Desde ese día comenzó no solo a buscar apoyo, sino a hacerlo para otros. Aún no completamente restaurada, pero ya capaz de ofrecer consuelo. Ese es el camino del dolor hacia el sentido. El dolor no desaparece en una semana. Pero con Dios, no te consume. Te transforma. Y si no resistes, no huyes, no te cierras. El dolor se convierte en el inicio de un nuevo corazón. Un corazón que puede decir, sosténme, Dios, aún creo. La rutina diaria ya no era un refugio. No distraía, no cubría el dolor como antes. Al contrario, se había convertido en un espejo. En él, Clara se veía a sí misma, no como quería, sino como alguien que sobrevivía. Una mañana, mientras sostenía una taza de té, sintió como su mano temblaba. No de frío, ni de enfermedad. De agotamiento. De cansancio de vivir. No era la muerte. Era un desierto, largo, ardiente, silencioso. Pero justamente en los desiertos la voz de Dios se escucha con mayor claridad. Clara empezó a leer la Biblia cada mañana, no por costumbre, sino para sobrevivir. Escogía pasajes que hablaban del cansancio, de la debilidad, de la fragilidad humana. Uno de ellos se convirtió en su ancla. Él da esfuerzo al cansado,
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Escribió esas palabras en un trozo de papel y lo pegó al espejo del baño. Cada mañana, al lavarse la cara, no veía solo lágrimas, sino también un recordatorio: no estoy sola. Su fe ya no era ruidosa. No era perfecta. Era un susurro. Pero a veces el susurro se oye más que el grito. Un día, al regresar a casa en Valencia, vio a una niña sentada en un banco. Lloraba. Nadie prestaba atención. Clara se detuvo. Se sentó a su lado. No preguntó nada. Solo permaneció allí. Y después dijo: no sé qué te ha pasado. Pero si piensas que es el final, no lo es. Esto es solo la noche. Y después de la noche siempre llega la mañana. Esas palabras no las planeó. Salieron solas. Y de pronto entendió: era lo mismo que Dios le había dicho a ella en sus horas más oscuras. Cuando volvió a casa, abrió la Biblia y encontró el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No era una novedad. Lo había escuchado cientos de veces. Pero esta vez se volvió personal. Ella ya había caminado por ese valle. Y no se había quebrado. Entonces decidió comenzar a orar en voz alta, de verdad. No por tradición, no por los demás, sino para escucharse a sí misma. Y para no callar delante de Dios. Dios, no sé cuánto durará esta oscuridad. Pero quiero atravesarla contigo. No sin ti. Tú eres mi fuerza cuando no tengo ninguna. No esperaba milagros. Pero Dios actuaba, en silencio, de manera invisible. Su corazón volvía a la vida. No de golpe, sino paso a paso. Comenzó a escribir cartas a Dios. No con peticiones, con conversaciones. Le contaba cómo había sido el día. Que había logrado, que había dolido otra vez. Esas cartas se convirtieron en su diario de fe. No perfecta, real. Recordó también cuando, de niña, plantaba semillas. No se veía el resultado de inmediato. Pero cada día, una gota de agua, un poco de luz, un poco de esperanza, y la vida crecía. Así también su corazón. Agrietado, pero capaz de brotar. Una tarde estaba sentada junto a la ventana. Afuera llovía. Sus dedos pasaban por las páginas de la escritura hasta que encontró otra palabra. Sembrad para vosotros en justicia, segad según misericordia, es tiempo de buscar al Señor. Era un llamado. Era tiempo de buscar. No cuando todo fuera más fácil, sino ahora. Y buscó. No siempre con éxito, pero sin dejar de hacerlo. La fe no crece en la comodidad. Brota en el vacío, en el silencio, en la lucha. Es allí donde se hace verdadera. A veces la fe no se parece a una luz que inunda la habitación. Es como una vela que apenas resiste al viento. No siempre calienta. No siempre es segura. A veces es solo una decisión. Una decisión de no rendirse. Elena se despertaba por la mañana y no esperaba milagros. Solo daba el siguiente paso. Apagaba la alarma. Doblaba la manta. Preparaba café. Leía al menos unos versículos de la Escritura. Esos hábitos no le daban sanidad inmediata, pero la ayudaban a sostenerse. La fe no siempre crece en la inspiración. Más bien en el silencio. En la rutina. En la monotonía. Allí donde nadie ve. Donde no hay aplausos. La fe crece en las habitaciones donde solo estás tú y Dios. Y eso fue lo que Elena descubrió. Una mañana, cuando ni siquiera quería levantarse, leyó una frase que transformó su día. Ponte delante de mí y sé íntegro. No era un llamado a la perfección. Era un llamado a la presencia. Ponte. Ven. No huyas. Y sé auténtica. Así fue como ella lo entendió. Y se levantó. No porque quisiera, sino porque tenía delante a aquel ante quien estar. Ese mismo día se encontró con su vecina María José en la entrada del edificio. La mujer le preguntó: ¿Cómo estás? Y por primera vez Elena no respondió con una frase hecha. Dijo: difícil. Pero me mantengo en pie. La vecina suspiró y murmuró: te entiendo. Yo también pasé por una pérdida parecida. Si alguna vez quieres hablar, estoy cerca.
No fue una conversación profunda, pero fue una respuesta. Pequeña, silenciosa, real. Y empezaron a llegar más respuestas cuando ella decidió no cerrarse. La fe no es la ausencia de dolor. La fe es la decisión de no permitir que el dolor se convierta en dueño del corazón. Y ella lo eligió. Cada día. Una tarde encontró un viejo álbum de fotos. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Sonrisas, celebraciones, momentos. Las lágrimas fluyeron. Pero por primera vez no tuvo miedo de ellas. Porque entendió, la memoria no es traición. La memoria es parte de la sanidad. No luchaba contra el dolor, le permitió atravesar su corazón. Y en eso estaba su fe. Esa noche tomó la Biblia y leyó en la carta a los romanos. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios. No fueron palabras mágicas, pero se convirtieron en un escudo. Contra la duda, contra la oscuridad, contra la soledad. Anotó en su diario. No siento el amor, pero decido creer en él, porque es más grande que mi dolor. La semana siguiente se atrevió a ir a la iglesia en Madrid. No por fuerza, sino por hambre. Se sentó en la última fila. Nadie la notaba, pero no buscaba miradas, buscaba presencia. Y en un momento de silencio, cuando todos inclinaron la cabeza, de repente sintió como lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de certeza, no estoy sola. No hubo voz del cielo. No hubo milagro. Pero hubo entendimiento. Dios está cerca. Siempre lo estuvo. Solo que ahora volvió a verlo. La fe no fue una victoria. Fue un camino. Y ella lo transitaba, con miedo, con dudas, pero avanzaba. Y cada paso, ya era un testimonio. En la calle reinaba una primavera silenciosa. Todo florecía, pero no con estruendo, sino de puntillas. En el aire se percibía el aroma de la hierba nueva, de la lluvia que acababa de pasar, y de algo nuevo, indefinible. Laura estaba de pie junto al viejo árbol del patio, aquel bajo el que antes tomaban té los dos. Esta vez, sola, pero no vacía. Por primera vez en muchos días no tenía miedo de estar entre los vivos. La gente pasaba, hablaba, reía, y su corazón ya no se encogía de dolor, se abría al mundo. No porque todo hubiera pasado, sino porque había sobrevivido a la tormenta y seguía en pie. Las lágrimas se volvían más escasas, pero más profundas. La alegría, contenida, pero sincera. Ese día tomó los pinceles. No porque quisiera pintar, sino porque volvió a sentir dentro de sí la fuerza de crear. Extendió los colores sobre la hierba del patio y comenzó con el cielo. Eligió el tono más suave de azul, añadió un poco de gris. Después el verde, las ramas, las hojas que buscaban la luz. Sus trazos no eran seguros, pero eran vivos. Se acercaron los niños vecinos. Uno de ellos preguntó, ¿eres pintora? Ella sonrió. No, solo pinto para no quedarme en silencio. Ese diálogo encendió algo en su interior. Entendió que su dolor no la aislaba, sino que la acercaba más a los demás. A aquellos que también habían perdido. A quienes callaban en medio de la multitud. A quienes iban al supermercado pero llevaban dentro una tormenta. Sus ojos se habían convertido en espejo para esas personas. Y empezaron a hablar. No buscaba un ministerio. Pero el ministerio la encontró a ella. En las redes sociales empezó a escribir pequeños textos. No consejos, sino testimonios. Sobre las lágrimas. Sobre el silencio. Sobre oraciones que comenzaban con, no sé qué decir. La gente respondía. Compartía. Agradecía. Y Laura volvía a repetirse, todavía estoy aquí. Todavía creo. Una madrugada despertó de un sueño. En él estaba su esposo. No dijo nada, solo sonrió y asintió con la cabeza. Y al abrir los ojos, lo primero que hizo fue abrir la Biblia. Su mano halló la página, y sus ojos, el pasaje. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No era un texto sobre el pasado.
Era un texto sobre ella. Sobre que la vida no desaparece, se transforma. Y si el corazón aún late, significa que Dios todavía escribe la historia. Y si Dios escribe, habrá luz. Esa misma tarde decidió, iría a la iglesia de Barcelona. Por primera vez en muchas semanas. Se sentó en la última fila. Guardó silencio. Pero cuando comenzó el canto, sus labios susurraron las palabras. Y ya no eran ajenas. Salían de lo más profundo de ella. Sosténme, Dios, aún creo. Ya no era una oración de dolor. Era una oración de fuerza. Una fuerza silenciosa, como el viento de primavera. Una fuerza que no rompe, sostiene. Cuando terminó el servicio, se quedó sentada unos minutos más. La gente salía, algunos saludaban, otros inclinaban la cabeza en silencio. Pero ella no se apresuró. Porque ya no era huida. Era un regreso. A sí misma. A Dios. A la vida. Al salir, una mujer le sonrió. He leído lo que escribes. Me sostiene. Laura asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque comprendió, su dolor no había sido en vano. A través de él Dios tocaba a otros. A través de su debilidad, se manifestaba su fuerza. Caminaba de regreso a casa despacio. Sobre ella ascendía la luna. Y en su corazón resonaba una sola frase. Vivir es creer, incluso cuando duele. Y sostener su mano, incluso cuando hay oscuridad. Porque la verdadera fe no consiste en no caer, sino en levantarse. Y decir, sosténme, Dios, aún creo. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.